El desprecio digital y la reunión de élite. La sala de conferencias de cristal en la sede de Technova era un templo al diseño minimalista y al poder tecnológico. Reunidos alrededor de una mesa de mármol pulido estaban los ingenieros de software más brillantes y mejor pagados de la compañía, todos con la misión de diseñar una aplicación revolucionaria para el mercado financiero. Entre ellos estaba Lucas. Lucas era, sin duda, un genio en ciberseguridad y arquitectura de software, pero su apariencia era la antítesis de sus colegas. Mientras ellos lucían relojes inteligentes de última generación y los últimos modelos de smartphones curvos, Lucas llevaba una camisa de franela y, más notoriamente, un Nokia 3310 en el bolsillo. El objeto de la burla se reveló cuando el director de proyectos, el señor Alex Hoffman, solicitó a todos silenciar sus dispositivos antes de la presentación final ante los inversores. Asegúrense de que sus supercomputadoras de bolsillo estén en modo avión, bromeó Hoffman. Entonces, Marcela, la ingeniera jefa de interfaz, se volteó hacia Lucas con una sonrisa burlona y señaló su propio smartphone ultradelgado. Oye, Lucas. ¿Tu ladrillo necesita cargarse o simplemente lo lanzaste por la ventana por si acaso? Preguntó Marcela, y varios colegas se rieron nerviosamente. Lucas, imperturbable, sacó su Nokia 3310 y lo colocó suavemente sobre la mesa. No se preocupe, Marcela. No tiene Wi-Fi ni aplicaciones complejas. Solo tiene una función que el 99% de sus teléfonos eliminaron, fiabilidad, respondió Lucas, con calma. Hoffman, deseando terminar con el intercambio y humillar sutilmente a Lucas, intervino. Lucas, ¿por qué no te deshaces de esa antigüedad? Estamos diseñando una aplicación que cambiará el mundo, y tú pareces un arqueólogo. Se burlaron de su celular viejo, no sirve para nada más que para jugar a la serpiente. La humillación pública hirió a Lucas, no por el desprecio, sino por la miopía de sus colegas. El silencio de la frecuencia. La reunión comenzó. La sala de conferencias estaba diseñada para ser un búnker de información, con paredes insonorizadas y un sistema de inhibición de señales de radiofrecuencia, RF, de alta potencia, garantizando que no hubiera fugas de datos de la delicada información financiera que se discutía. Era una política de seguridad absoluta, ningún dispositivo podía transmitir ni recibir datos mientras el sistema estuviera activo. La presentación del proyecto iba a la mitad cuando, de repente, una pequeña luz verde comenzó a parpadear en el viejo Nokia 3310 de Lucas, que estaba sobre la mesa de mármol. El parpadeo era sutil, pero inconfundible. Era una llamada entrante. Marcela y Hoffman se miraron con absoluto desconcierto, luego con pánico. ¿Cómo era posible? El sistema de inhibición de RF, que costaba cientos de miles de dólares, debería haber bloqueado toda señal. Hoffman se apresuró a apagar las luces y los proyectores, asustado por una posible filtración. Desconecten todo. El llame está fallando. Lucas, con una calma espeluznante, tomó el Nokia 3310. No es el llame, Hoffman. Su sistema está diseñado para bloquear las frecuencias GSM/diagonal o MTC/diagonal LT que usan los smartphones modernos. Mi teléfono utiliza la banda GSM 900 básica, que opera en un espectro lo suficientemente bajo y con una codificación simple que su llame de alta tecnología ha ignorado por completo, considerándolo ruido residual. La señal pasó a través del blindaje. Lucas miró a sus colegas, que lo miraban con una mezcla de horror y asombro. Su ladrillo era el único que podía conectarse con el mundo exterior en ese búnker. Lucas respondió la llamada con un simple clic. La voz al otro lado era urgente y agitada, apenas audible. Lucas, soy la doctora Anya Sarma. Ha habido un hackeo masivo en los servidores de la competencia, Global Finance. El protocolo de seguridad que diseñaste hace años, está pidiendo tu clave de emergencia. El silencio en la sala era total. Lucas, el hombre del teléfono de la serpiente, era el único conectado, y la llamada era un grito de socorro desde el corazón del mundo financiero. Se burlaron de su celular viejo, pero fue el único que captó la llamada clave que podía salvar a la competencia de un colapso. El juego había cambiado. El celular viejo de Lucas no era una antigüedad, era la única línea de comunicación con una crisis que estaba a punto de devorar todo el mercado.
El ruido residual y la transferencia de poder. El silencio en la sala se había congelado. El sonido metálico de la voz de la doctora Sarma saliendo del altavoz rudimentario del Nokia 3310 era el único sonido que importaba. Alex Hoffman, el director de proyectos, había pasado de la burla al terror paralizante. La crisis que Lucas acababa de diagnosticar no era una teoría, estaba sucediendo, y el hombre al que acababa de despedir sutilmente era ahora su única conexión con la realidad. Lucas mantuvo el teléfono pegado a la oreja, sus ojos fríos y concentrados. Doctora Sarma, ¿qué vector usaron para el ataque? ¿Phishing? ¿Inyección SQL? Preguntó Lucas. No, Lucas. Fue un ataque a la frecuencia portadora. Saltaron la seguridad de capa 1. Necesitan tu clave de emergencia. El protocolo Hydra que diseñaste se ha activado, pero si no recibe el override alfanumérico en menos de una hora, ejecutará la autodestrucción total para aislarse. ¿Y eso? La voz de Sarma se quebró. Eso colapsaría toda nuestra infraestructura de clientes. Lucas asintió para sí mismo, colgó la llamada y dejó el Nokia sobre la mesa. La humillación invertida. Hoffman, recuperando el habla, se acercó a Lucas. Lucas, ¿de qué estás hablando? ¿Colapsar a Global Finance? ¿Qué tiene que ver eso con Technova? Lucas miró a Hoffman y Marcela, que ahora lo observaban con una súplica silenciosa. Hoffman, nuestro proyecto estrella, el que iban a presentar a los inversores, está codificado para integrarse con la plataforma de Global Finance, explicó Lucas, su voz volviéndose cada vez más autoritaria. Si su protocolo Hydra se autodestruye, se lleva consigo al 70% de la infraestructura de datos de la ciudad. Nuestra aplicación no tendrá nada a lo que conectarse. Perderemos no solo el trato, sino también la confianza en la estabilidad del mercado. Su arrogancia al asumir que el llame era infalible nos ha dejado ciegos, y, ladrillo, es ahora el único punto de contacto funcional. El desprecio se había invertido. El hombre al que se burlaron era el único que había anticipado la posibilidad de fallos de seguridad en las capas más básicas de comunicación. Necesitamos el código, Lucas. Dáselo al equipo de Sarma. Usa tu teléfono, lo que sea, suplicó Marcela, la misma persona que lo había humillado minutos antes. Ese es el problema, dijo Lucas. El código de override de Hydra es un código alfanumérico de 256 bits. Es demasiado largo y complejo para dictarlo por voz en una llamada. Un solo error de transcripción y el protocolo se activa. Necesito enviarlo como un mensaje de texto, limpio y rápido. La tiranía del T9. Lucas tomó el Nokia 3310. El temor del equipo se hizo palpable. La salvación del mercado dependía de la habilidad de Lucas para usar un sistema de entrada de datos obsoleto. Mi teléfono tiene una fiabilidad que sus smartphones no pueden igualar. Su simple señal GSM 900, que su llame ignoró, también es la única. Hoffman se acercó al Nokia con una expresión de súplica. Pero, el teclado. El T9. Un código de 256 bits. Sí, Hoffman. La clave que salvará a la industria se va a escribir usando un teclado de 9 teclas, pulsando 3 veces la tecla 7 para obtener una R minúscula, replicó Lucas con ironía helada. Lucas se sentó, su postura ahora la de un cirujano a punto de realizar una operación de alto riesgo. Abrió la pantalla de mensajes y se preparó para ingresar el larguísimo código de emergencia que recordaba de memoria. Necesito silencio absoluto, ordenó Lucas. Si me equivoco en un solo carácter, el protocolo Hydra se autodestruye y perdemos la hora de ventaja que nos dio esta llamada. El equipo se dispersó, obedeciendo ciegamente al hombre del celular viejo. La suerte del mundo financiero y el futuro de Technova dependían ahora del ritmo rítmico de los dedos de Lucas tecleando en el teclado T9 del teléfono que se convirtió en su cetro. El Nokia 3310, el objeto de burla, era la única esperanza. La batalla del T9 y el código de honor. El silencio en la sala de conferencias era tan denso que se podía escuchar el clic-clic-clic rítmico del teclado T9 del Nokia 3310. Todos los ingenieros, desde Hoffman hasta Marcela, observaban a Lucas con una intensidad que rozaba la adoración nerviosa. El hombre al que despreciaron por su tecnología antigua era su única salvación.
La tarea era monumental: ingresar un código de override alfanumérico de 256 bits usando un teclado diseñado para escribir mensajes de hola, ¿qué tal? Un error de un solo carácter podría condenar a Global Finance y arrastrar consigo a Technova. Lucas no tembló. Su mente, entrenada en la arquitectura de seguridad más exigente, estaba concentrada en el código de emergencia que él mismo había diseñado años atrás, el protocolo Hydra. Necesito que alguien verifique la frecuencia portadora en el panel de control. Confirmen que el llame sigue ignorando la banda GSM 900, ordenó Lucas, sin levantar la vista del teléfono. Hoffman, humillado pero obediente, se apresuró al panel. Sí, Lucas. La frecuencia de tu teléfono está justo debajo del radar de bloqueo. Es una falla de diseño del inhibidor, no fue diseñado para capturar algo tan simple. La simplicidad es el cifrado más seguro, Hoffman, murmuró Lucas, presionando el botón 7 veces para obtener la letra P. El proceso era agonizante. Para ingresar letras, Lucas tenía que presionar repetidamente la misma tecla. Para números, tenía que pausar. La más mínima distracción o el más leve error tipográfico forzaría a Lucas a comenzar el código desde el principio, consumiendo minutos preciosos. La hora de gracia que les había dado la doctora Sarma ya se había reducido a menos de 40 minutos. El voto de confianza. Mientras Lucas tecleaba la mitad del código, Marcela, la ingeniera jefa que había iniciado las burlas, se acercó a la mesa. Ya no había burla, solo respeto y una profunda vergüenza. Lucas, susurró Marcela. Cuando todo esto termine. Lo siento. Por lo que dijimos. Por el desprecio. Lucas hizo una pausa, sus dedos flotando sobre las teclas. Miró el rostro sincero de Marcela. Marcela, el problema nunca fue mi teléfono. El problema fue su dependencia ciega de la última tecnología, dijo Lucas. Asumieron que la fiabilidad viene con el precio, no con la comprensión fundamental de las frecuencias. Lucas regresó a su trabajo. La presión era inmensa, pero el tecleo se hizo más rápido y seguro. Había superado el bloqueo mental y ahora estaba en el flujo. Cada clic era un golpe contra el hacker que intentaba derribar el sistema. La transmisión. Con 10 minutos restantes, Lucas tecleó el último dígito del código alfanumérico de 256 bits. El Nokia 3310 mostró la confirmación, mensaje enviado. El silencio se rompió cuando Lucas dejó el teléfono sobre la mesa. El código se ha enviado a la doctora Sarma, anunció Lucas. Ahora solo podemos esperar. La espera fue insoportable. 5 minutos después, el Nokia, que había estado silencioso, volvió a sonar con una llamada entrante. Lucas respondió al instante. Lucas. Lo tenemos. La voz de la doctora Sarma era pura euforia. El código llegó limpio. El protocolo Hydra aceptó el override y se ha detenido la secuencia de autodestrucción. Acabamos de aislar el ataque y los servidores se están volviendo a la normalidad. Un suspiro de alivio se escuchó en la sala. El colapso financiero se había evitado. Lucas, con una calma que desmentía el drama que acababa de vivir, colgó. El ladrillo de la burla había salvado el día. Hoffman se acercó a Lucas, su orgullo profesional destrozado. Lucas, no sé cómo agradecerte. Tu antigüedad, tu disciplina, nos salvó. Necesitas decirnos qué quieres. Cualquier cosa. Un ascenso, una bonificación. Lucas, recogiendo su Nokia de la mesa, se puso de pie. Lo que quiero, Hoffman, no tiene precio. Quiero que entiendan que la arrogancia tecnológica es la peor vulnerabilidad, dijo Lucas, mirando a todos. Y quiero que recuerden que mi celular viejo no solo captó la llamada clave, también fue el único capaz de transmitir la solución a tiempo. Lucas salió de la sala, dejando atrás al equipo de Technova en un estado de reverente shock. El hombre que se burlaron de su celular viejo, ahora se había ganado un respeto inmenso, y lo había hecho con la herramienta más humilde imaginable. El juego no había terminado. Faltaba una última jugada en esta historia de alta tecnología y baja frecuencia. Capítulo 4. El ascenso del anticuado y la lección de frecuencia. Lucas salió de la sala de conferencias con el Nokia 3310 en la mano,
dejando atrás a un grupo de ingenieros de alta tecnología sumidos en una profunda humillación y gratitud. Había salvado a Global Finance, por extensión, a Technova, con una reliquia tecnológica. La crisis había terminado, pero la historia de Lucas apenas comenzaba. Alex Hoffman, el director de proyectos, no se quedó en silencio. Con la presión eliminada, sintió la responsabilidad de corregir su monumental error. Localizó a Lucas en el vestíbulo. «Lucas». «Espera», llamó Hoffman, acercándose con una expresión seria. «Acabas de exponer una vulnerabilidad de seguridad que nadie, ni siquiera la cúpula directiva, había considerado. No solo salvaste un trato, protegiste la estabilidad económica de media docena de nuestros clientes». Hoffman se tragó su orgullo. «La bonificación que ofrecí no es suficiente. El equipo legal y yo hemos reestructurado el plan. Necesitamos a alguien con tu nivel de visión, alguien que piense en las fallas de seguridad de capa cero». Hoffman extendió una mano, no para despedirlo, sino para reclutarlo. «A partir de hoy, ya no eres el director de estrategia digital. Eres el jefe de seguridad de infraestructura crítica. Tu primer proyecto es diseñar un nuevo sistema de comunicación de emergencia que no pueda ser ignorado por nuestros propios llames». Lucas, el hombre de la franela y el ladrillo, se convirtió en uno de los ejecutivos más importantes de la empresa en cuestión de minutos. Su nueva posición le daba autoridad absoluta para revisar los protocolos de seguridad de toda la compañía. Lucas abrió la caja. Dentro, había una réplica de titanio del Nokia 3310, pulido a un brillo metálico, grabado con la fecha del incidente. Junto a él, había un sobre con un número de cuenta bancaria y un saldo significativo. «Es un símbolo. Un recuerdo de la lección que aprendimos sobre la arrogancia», explicó Marcela. «Y el saldo es una bonificación de emergencia, Lucas. Tu recompensa». Lucas tomó la réplica de titanio, pero sacó su viejo Nokia del bolsillo y lo colocó sobre la mesa. «Gracias, Marcela. Guardaré este símbolo», dijo Lucas, tocando la réplica. «Pero este es el que importa». Señaló el teléfono original. Se burlaron de su celular viejo, pero fue el único que captó la llamada clave. Y lo hizo porque la tecnología no se trata de tener más funciones, sino de entender las fundamentales. Lucas se dirigió al equipo, su primera orden como jefe de seguridad. «A partir de ahora, nuestra política es simple, la fiabilidad sobre la complejidad», declaró Lucas. «Mi primer proyecto es incorporar una red de comunicación de emergencia basada en frecuencias bajas y simples que complementen a nuestros smartphones avanzados. Nunca más seremos ciegos en un búnker. Y la filosofía detrás de esto será llamada, irónicamente, Protocolo 3310. El equipo asintió. La humillación se había transformado en un cambio estructural. Lucas sonrió. Había sido humillado por su celular viejo, pero ese mismo celular le había dado un ascenso, una fortuna y, lo más importante, la autoridad para cambiar la cultura tecnológica de la empresa, demostrando que la verdadera innovación no siempre es visible ni smart, sino simplemente funcional cuando más se le necesita.